Bueno, jóvenes, en este video vamos a analizar el tema de prueba de hipótesis. Primeramente vamos a partir del concepto de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es un enunciado no verificado. Así de sencillo. Este enunciado, una vez que pasa por la prueba de hipótesis, el objetivo es que podamos confirmarlo o podamos refutarlo, ¿sí? Es decir, lo aceptamos o lo rechazamos una vez que ya se verificó con la prueba de hipótesis. Bueno, la prueba de hipótesis tiene ciertos pasos que debemos de seguir. Vamos a mostrarlos con un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, dice: dos empresas que dan soporte y mantenimiento a equipos de cómputo registran los siguientes tiempos en minutos, correspondientes al tiempo que tardan para reparar un equipo de cómputo. Se desea saber si existe alguna diferencia significativa en la variación de los tiempos en el servicio de ambas empresas. Esta es la problemática que tenemos. Queremos saber si el tiempo en el que se da el servicio para la reparación de equipos o el mantenimiento entre esas dos empresas es una diferencia significativa o no. ¿A qué se refiere con una diferencia significativa? Diferencia vamos a tener en ambos casos, va a haber una diferencia, pero esa diferencia puede ser mínima de tal forma que no se considere significativa. Esas diferencias mínimas se deben a que pues, los tiempos no pueden ser exactos en la reparación de un equipo con otro, ni entre los empleados de una empresa con otra. Esa es una diferencia mínima normal. ¿Cuándo podríamos hablar de una diferencia significativa? Cuando la capacidad que tengan los empleados de una empresa sea muy diferente, sea mayor, mucho mayor o sea menor a la capacidad de reparación que tengan los empleados de la otra empresa. Si nosotros tenemos esa situación, entonces la diferencia, mediante la prueba de hipótesis, se va a ver reflejada y nos la va a marcar como una diferencia significativa, ¿sí? En caso contrario, a pesar de que existe una diferencia en los valores que vamos a determinar, podríamos decir que no es una diferencia significativa, que no se debe a que una empresa sea mejor que la otra. En cambio, cuando la diferencia sea significativa, muy probablemente se deba a que una empresa es mejor que la otra en cuanto al servicio. Sabemos que pueden influir otros muchos factores, pero la probabilidad más grande es en ese aspecto. Vamos entonces a analizar los números del ejemplo. Voy a borrar aquí el enunciado, ya lo vieron. Sabemos qué es lo que vamos a hacer. Y entonces vamos a ver los números que nos marcan ambas empresas. Bueno, de este lado vamos a poner la empresa 1 y de este lado vamos a poner la empresa 2. Para la empresa 1 se registró un primer servicio en 52 minutos, todos son expresados en minutos. El segundo en 67, 56, 45, 70, 54, 64. Si observan, podemos darnos cuenta que todos los servicios pues prácticamente se realizaron en tiempos diferentes y eso es algo lógico, ¿verdad? No podemos esperar que se reparen los equipos de cómputo en el mismo tiempo si no es probablemente la misma problemática que tengan los equipos de cómputo. Deben de ser diferentes problemáticas, deben de ser diferentes empleados con diferentes capacidades. Bueno, en la empresa 2 tenemos el caso de un primer servicio que se registró en 59 minutos, otro en 60, 61, 51, 56, 63, 57 y 65. Estos son los tiempos que registró la empresa 2 en cuanto a los servicios que dio del mismo ámbito. Aquí tenemos 8 servicios registrados, acá tenemos 7 servicios registrados. Entonces, aparentemente podemos observar y tratar de ver si hay una diferencia significativa a simple vista
pues no lo podemos percibir, ¿verdad? En la empresa 1, por ejemplo, el empleado que más tardó, pues lo hizo en 70 minutos, mientras que el que lo hizo más rápido fue en 45 minutos. En la empresa 2 podemos observar que el empleado que más tardó lo hizo en 65 minutos, mientras que el que lo hizo más rápido fue 51 minutos, ¿sí? Pero esos valores pues no nos van a decir mucho, incluso pudiéramos sacar la media aritmética, el promedio, y aún así pues no nos va a decir si la diferencia es significativa o no. Esto es algo un poco más complejo, ¿sí? Entonces, ya tenemos aquí nuestros ejercicios, la problemática. Vamos a realizar los pasos que nos pide la prueba de hipótesis. Primeramente, la prueba nos pide definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿sí? Es importante que nosotros sepamos qué método estadístico vamos a emplear para solucionar el problema con la prueba de hipótesis, porque de ahí vamos a poder determinar de qué manera vamos a realizar las operaciones o qué operaciones vamos a hacer. En este caso vamos a hacer un análisis de varianza para determinar la solución a este problema con la distribución F. ¿Qué es lo que nos pide esa análisis de varianza? Nos pide un valor de F igual a la varianza de la muestra 1 entre la varianza de la muestra 2. Aquí debemos de ser cuidadosos, esto puede estar invertido. Nos marca el método que siempre vamos a colocar la varianza mayor en el numerador y la varianza menor en el denominador, sin importar si es de la muestra 1 o muestra 2. Esto con el objetivo de que tengamos como mínimo la unidad en el cociente, que no vaya a salir 0 punto algo, ¿sí? Entonces ahí siempre vamos a acomodar a como sea el resultado. Si la muestra 1 fue la mayor, la ponemos en el numerador. Si en cambio fue la muestra 2 la mayor, la ponemos en el numerador, ¿sí? Bueno, entonces, para determinar el proceso, pues vamos a ocupar las varianzas. Vamos a determinar las varianzas de ambas empresas. Y para este proceso, pues tenemos nosotros nuestra formulita. Como se trata de muestras, vamos a utilizar la fórmula de la varianza muestral. La voy a colocar y luego la voy a tener que borrar. Dice la formulita que para determinar la varianza muestral podemos utilizar esta fórmula. O lo que es su equivalente, esta de aquí, que vendría siendo lo mismo. Viene siendo exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, para este ejercicio vamos a utilizar esta formulita de aquí. Ambas son varianzas muestrales, ambas piden prácticamente lo mismo, ¿sí? Vamos a tener el valor de los datos, la media aritmética, vamos a elevar al cuadrado, en este caso la diferencia. Vamos a sumar los valores, dividir entre el total de datos menos 1. Y aquí prácticamente lo mismo, ¿sí? Bueno, vamos a seguir esta fórmula, lo vamos a borrar. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Pues nos pide primeramente elevar al cuadrado cada uno de los valores para ambas empresas. Vamos a elevar al cuadrado cada uno de esos valores y luego los vamos a sumar. Aquí nos pide la sumatoria de elevar cada uno de esos valores al cuadrado, ¿sí? Bueno, para hacer esto un poquito más rápido, ustedes en su cuaderno vayan haciéndolo paso a paso. Yo aquí ya lo tengo desarrollado. Entonces, elevamos al cuadrado cada uno de los valores, 52 al cuadrado, 67 al cuadrado, 56 al cuadrado, y ya que tengamos todos esos resultados vamos a sumarlos. Y para este caso, en la empresa 1 nos da 24.266. Ustedes verifiquen con calma en su cuaderno. Hacemos ahora, esta parte nos dice, vamos a sumar todos los valores sin elevarlos al cuadrado, así como están. Es decir, sumamos 52 más 67 más 56, todos los valores los sumamos. Y esto nos va a dar, bueno, una vez que ya lo sumemos, el resultado lo vamos a elevar al cuadrado. El único resultado de la suma lo elevamos al cuadrado.
Esto entonces nos da aquí 166.464. Recuerden que esto lo estamos haciendo para determinar la varianza, ¿sí? Entre n, donde n pues sabemos que es el total de datos. Para este caso tenemos 7 datos en esta muestra, entonces aquí tendríamos un 7. En el denominador otra vez aparece n, pues nuevamente va a ser 7, ¿sí? Ok, seguimos calculando. Aquí nos dice la varianza muestral va a ser igual a, hacemos aquí la división y luego la diferencia, y esto nos da 485.42. Vayan haciendo ustedes lo vayan haciendo con calma en su cuaderno. Aquí 7 menos 1, 6. Vamos a dividir este resultado entre 6 y tenemos como varianza muestral final 80.90 o 80.9. Esa es la varianza que nos da la empresa 1. Vamos a guardar ese dato porque lo vamos a necesitar ya que hagamos la prueba de hipótesis con cada uno de los pasos. Hacemos exactamente lo mismo para la empresa 2. Vamos a aplicar la misma fórmula. Entonces nos dice la varianza muestral va a ser igual a determinamos el cuadrado de cada uno de ellos, lo sumamos y para la empresa 2 nos da 27.982, ¿sí? Eso le vamos a restar, sumamos cada uno de los valores sin elevarlos y una vez que ya tengamos el resultado de la suma, ese único resultado lo elevamos al cuadrado y eso nos da, voy a hacer aquí un poco más pequeño este número, no me va a caber. Nos da 222.784 y lo vamos a dividir entre entre el valor n. Aquí sería n son 8. Tenemos 8 datos en nuestra muestra, vamos a dividir entre 8 y aquí entre 8 menos 1, ¿sí? Igual que en el caso anterior. Hacemos la división y la diferencia y esto nos da 134 en el numerador menos 8 menos 1, 7 en el denominador. Hacemos esa última división y tenemos que la varianza muestral para la empresa 2 es de 19.14. Hasta ahí ya tenemos ambas varianzas muestrales y si observamos pues nos damos cuenta que en la varianza sí hay una diferencia muy grande entre ambos resultados. En la empresa 1 tenemos una varianza de 80.90, en la empresa 2 tenemos 19.14. Y si recordamos un poco qué es lo que nos indica la varianza, pues la varianza nos indica qué tan distantes se encuentran los valores con respecto a la media aritmética, ¿verdad? Entonces podemos observar que en la empresa 1 los valores están más dispersos, mientras que en la empresa 2 los valores se encuentran más cercanos o más unidos entre sí. Esto podría decirse que, o podríamos interpretarlo que los empleados de la empresa 2 resuelven las problemáticas de los equipos de cómputo en tiempos muy cercanos, muy similares, ¿sí? Casi se llevan el mismo tiempo en realizarlo. Mientras que en la empresa 1 tenemos algunos empleados que pueden tardar mucho y otros que pueden tardar muy poco, pero se llevan tiempos muy, digamos que un poco descontrolados, no se parecen los tiempos de solución. Podríamos interpretarlo como que hay personal muy eficiente, pero también puede haber personal poco eficiente, y por eso es que algunos tardan mucho y otros tardan menos. Volvemos a repetir, aquí entran varios factores. Un factor podría ser que no es lo mismo solucionar una problemática sencilla en un equipo de cómputo a seleccionar una problemática pues más complicada, ¿verdad? Entonces de ahí también tenemos esos otros factores que pudieran influir, pero también pudiera ser que no, pudiera ser que el personal es menos eficiente y hay otros que son más eficientes, ¿sí? Bueno, continuamos. Entonces hasta aquí ya tenemos nuestras varianzas. Vamos a guardar los valores aquí para que podamos hacer los pasos de la prueba de hipótesis. Aquí nos da, para la muestra 1 nos da 80.90 y para la muestra 2 nos da 19.14.
Ok, voy a borrar aquí los datos para que hagamos aquí los pasos. Y ahora sí, decimos, el paso 1 de nuestra prueba de hipótesis, pues va a ser determinar hipótesis nula e hipótesis alternativa. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, vamos a decir primeramente, nuestra hipótesis nula es aquella que enuncia, ya que la hipótesis es un enunciado, la hipótesis nula va a ser aquella que enuncia que nuestras varianzas son iguales. Esto podríamos interpretarlo como que la eficiencia en ambas empresas es la misma, ¿sí? Bueno, la hipótesis alternativa, caso contrario, nos va a decir que las varianzas son diferentes, que no son iguales, que no hay una diferencia significativa, que hay una diferencia significativa, mientras la otra dice no hay diferencia significativa. Y aquí lo pudiéramos interpretar que la hipótesis alternativa dice no son igual de eficientes las empresas, una es más que la otra, ¿sí? Bueno, en el paso 2 vamos a seleccionar un nivel de significancia. Vamos a ver aquí, paso 2. Vamos a seleccionar un nivel de significancia acorde a la problemática que tenemos, ¿sí? Para este ejercicio, el nivel de significancia adecuado es el de 0.05 o el del 5%. ¿Por qué? Porque este ejercicio se trata de un producto o servicio. La empresa está ofreciendo un servicio de soporte y mantenimiento, y todos aquellos productos o servicios se sugiere que se trabajen con un nivel de significancia del 0.05 o del 5%, a diferencia de cuestiones de calidad donde se sugiere que sea al 1% o al 2%, es decir, un estudio más riguroso, más estricto, y mientras que cuestiones de política se sugiere que sea un nivel de significancia del 0.10 o del 10%, hablamos de un estudio ya menos riguroso, más flexible, ¿sí? Este nivel de significancia, a menor sea, implica mayor rigor en la prueba, implica mayor, incluso podríamos decirlo que como que estamos sometiendo a un proceso más importante o menos importante, porque sabemos que si hacemos un estudio político y nos sale mal el resultado, es decir, no nos salió bien el estudio, las implicaciones que puede tener un error en ese tipo de estudios no son graves, ¿sí? Yo puedo decir el candidato del partido tal va a la cabeza cuando realmente no lo es así y no pasa nada. Pero en cambio, cuando hablamos de un producto o servicio en cuestiones de calidad, no puedo darme ese lujo de cometer un error, porque podríamos ocasionar algo más grave. Por ejemplo, si hablamos, no sé, de la calidad de una pieza mecánica de un automóvil, y esa calidad hicimos mal la prueba cuando realmente no debería de pasarla, y mi prueba me arrojó que sí. Puede ser que esa pieza mecánica en un tiempo después presente una falla a causa de que no tenía la calidad adecuada, y las consecuencias pueden ser graves, ¿sí? A diferencia de en el ejemplo anterior. Por eso es que esas pruebas de calidad son sometidas a un mayor rigor, mientras que las de política o incluso de productos o servicios comerciales son más flexibles, ¿sí? Ok. Bueno, vamos con el paso 3. El paso 3 nos dice qué estadístico de prueba estamos utilizando. Seleccionar el estadístico de prueba, y aquí ya decíamos vamos a hacer un análisis de varianza, una ANOVA. Análisis de varianza por las siglas en inglés, ¿sí? Analysis of variance, dice las siglas. Analysis of variance. Análisis de varianza, ¿sí? Paso 4.
Bueno, en el paso 4 vamos a determinar o a obtener el valor crítico. Este valor crítico lo obtenemos de una tabla ya definida, una tabla de valores críticos precisamente, de la distribución F, que es la que estamos utilizando ahorita. Esa tabla se las voy a dejar en la plataforma para que tengan acceso a ella. De momento yo voy a poner el valor crítico que corresponde a este ejercicio. Ese valor crítico se determina con los grados de libertad. Voy a poner aquí grados de libertad que presente el ejercicio. Estos grados de libertad vamos a tener dos, uno para el numerador y otro para el denominador. Ok, esos grados de libertad están determinados por una formulita n-1, es decir, el total de datos menos 1. El numerador va a ser la muestra 1 y el denominador va a ser la muestra 2. Entonces, en mi muestra 1, en la empresa 1, yo tenía 7 datos, ¿sí? Mi numerador o grado de libertad del numerador va a ser 7 menos 1, 6. En el denominador, que va a ser la muestra 2, yo tenía 8 datos. Entonces 8 menos 1 va a ser 7. Los grados de libertad del denominador van a ser 7. Teniendo grados de libertad del numerador y denominador, observamos en la tablita y determinamos el valor crítico, que en este caso, mi valor crítico es igual a 3.87. Voy a mostrarles esa tablita, a ver si se alcanza a ver bien. En la computadora se los voy a mostrar. A ver si lo alcanzan a ver. Bueno, aquí esta es la tablita. Si observan hasta arriba, está en inglés, dice Critical Values for the F Distribution. Entonces, ¿qué nos dice? Que es la tabla de valores críticos para la distribución F. Tenemos aquí una numeración que va del 1 al infinito. Y acá nuevamente del 1 al infinito, horizontal y vertical. Los valores que se observan en el eje horizontal son los grados de libertad del numerador. Los que se observan en el eje vertical son los grados de libertad en el denominador. Para nuestro ejercicio nos está pidiendo en el numerador 6 grados, nos ubicaríamos en esta columna, y en el denominador nos está pidiendo 7 grados. Donde se haga la intersección entre 6 y 7, observemos aquí la intersección, aquí está, ese es el valor crítico, aquí es 3.87 como pueden observar, es el que yo ya anoté en el pizarrón. Ese es nuestro valor crítico y así es como se determina con la tablita de distribución F, que se las voy a dejar en los archivos para que ustedes la tengan a la mano. Bueno, ya que tenemos nuestro valor crítico, vamos a considerar una regla de decisión para poder determinar si vamos a aceptar o vamos a rechazar la hipótesis nula. Esa regla de decisión está dada de la siguiente manera. Dice, si la razón de las varianzas muestrales es mayor que 3.87, es decir, que el valor crítico, la razón es la división, el cociente. Entonces, cuando nosotros hagamos esta división entre la varianza de la muestra 1 y la varianza de la muestra 2, el resultado que salga aquí lo vamos a comparar con el valor crítico. Si este resultado es mayor que el valor crítico, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula. Vamos a cancelar la hipótesis nula y vamos a asumir que la hipótesis alternativa es la que tiene la razón, ¿sí? O es la correcta. Si este valor es menor que el valor crítico, entonces asumimos como correcta la hipótesis nula, ¿sí? Vamos entonces para allá. Ya que sabemos eso, pues vamos al paso 5, que es precisamente determinar ya ese cociente. Dice aquí paso 5. Y vamos a determinar ya ese cociente. Entonces decimos, el valor f va a ser igual a, ya habíamos dicho al inicio,
La varianza más grande va a ir en el numerador. Aquí coincidió, porque la muestra 1 se marca en el numerador. Pero pudo haber sido al revés y no importa. Siempre el valor más grande va en el numerador. Entonces aquí tendríamos 80.90 en el numerador. Y en el denominador siempre va el valor más pequeño. Esto para que el resultado siempre sea entero y decimal. Si fuese, lo acomodáramos contrario, que el más grande estuviera abajo y el más pequeño arriba, entonces el resultado siempre sería 0 punto algo, ¿sí? Y así no nos funciona, no sirve. Debe de ser el valor más grande arriba y el más pequeño abajo. Bueno, hacemos esa división y aquí nos sale un valor de 4.23. Este es el valor F, 4.23. Una vez que ya tenemos ese valor, entonces ya no nos queda más que hacer la comparativa entre el valor crítico 3.87 y el valor F 4.23. Y podemos decir que aquí la decisión es rechazar la hipótesis nula porque el valor calculado de F, el 4.23, es mayor que el valor crítico, el 3.87. Y podemos concluir entonces que sí hay una diferencia significativa en las variaciones de los tiempos, ¿sí? Entonces aquí rechazamos nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis quedaría como que las varianzas sí tienen una diferencia significativa entre ambas empresas. Lo interpretaríamos como que la eficiencia de ambas empresas no es la misma. Una empresa es más eficiente que la otra en cuanto al servicio de soporte y mantenimiento. Sí hay una diferencia significativa, ¿sí? Bueno, esa es la conclusión.